Hola, muy buen día. Siguiendo con esta capacitación de las guías clínicas MHGAP, a continuación te voy a platicar un poco sobre la guía de epilepsia. Sin duda que la epilepsia, pues bueno, es un trastorno neurológico muy impactante por el desgaste global que genera en las personas que la padecen. Pero bueno, afortunadamente es una enfermedad controlable. Por supuesto, es muy importante tener los conocimientos básicos para hacer intervenciones oportunas que mejoren la evolución del padecimiento y bueno, que contribuyan a mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Rápidamente te hago aquí algún planteamiento para que tú de manera personal te lo respondas. ¿Has presenciado alguna vez alguna crisis convulsiva? Hay que recordar que la epilepsia tiene un origen bastante mítico, un origen cargado de magia, un origen donde ha prevalecido en su devenir histórico muchos aspectos, incluso no es raro leer la historia de la epilepsia y tener esta relación tan marcada con lo demoníaco, con las posesiones, con estas situaciones. En algunos lugares del mundo aún la epilepsia se le siguen dando valores culturales. Sin embargo, en el devenir de la historia y con los avances científicos y tecnológicos, pues bueno, creo que cada vez es menos esa parte. Las personas se siguen refiriendo a las personas con epilepsia como las personas que tienen ataques. Y bueno, pues es un cuadro bien impresionante, que seguramente muchos de ustedes han visto a alguna persona con una convulsión. ¿Qué es lo que observamos en una persona que tiene una convulsión? A veces observamos situaciones antes de la convulsión, durante la convulsión y posterior a la convulsión. En esta guía, en esta pequeña revisión, que para muchos de ustedes seguramente pues es conocido, pero bueno, no está de más repetir algunos conceptos claves. Solamente me referiré a las crisis epilépticas convulsivas generalizadas. Recuerda que hay varios tipos de crisis convulsivas, hay varios tipos de epilepsia, pero bueno, en este caso me referiré a las crisis convulsivas. A las crisis epilépticas generalizadas se les atribuye el 70% de todas las crisis convulsivas. Hay algunas crisis no generalizadas que a veces no son fáciles de diagnosticar porque no involucran todos los movimientos que tienen las crisis generalizadas. A veces hay crisis muy difícil de detectar, que incluso pasan desapercibidas. Algunas crisis parciales, algunas crisis de ausencia, que a veces ocurren durante la noche y a veces el paciente solo reporta dificultades para descansar, está constantemente cansado, contracturado, y no es raro que exista una posible convulsión durante la noche, pero ahora nos enfocaremos por su mayoría, por su mayor predominancia a las generalizadas. Hay algunos mitos, pareciera un poquito extraño, pero déjame decirte que hay algunos mitos aún. Por ejemplo, si las crisis convulsivas son contagiosas, si la epilepsia es causada por brujería, lo que te decía, por posesión de espíritus. Hay algunos lugares donde el paciente que tiene convulsión es considerado
una persona especial, una persona con poderes, pero también hay lugares donde son maltratados, incluso son personas que llegan a tener en algunas comunidades, en algunos países del mundo, pues bueno, incluso hasta son agredidos, ¿no? Las crisis convulsivas son descargas eléctricas anormales desde las neuronas. Bueno, pues ya ahí podríamos entender qué es real y qué no es real en cuanto a estas cosas, ¿no? Por supuesto que las crisis convulsivas no son contagiosas. Por supuesto que la epilepsia no tiene nada que ver con estos conceptos demoníacos. Y bueno, que las crisis sí son descargas eléctricas anormales en las neuronas. Ahí podríamos tener eso. Y la verdad es que esto parece muy simple, quizás para ti como profesional de la salud, pero te aseguro que en la comunidad donde te desenvuelves, pues encontrarás preguntas así como estas. Las personas con epilepsia deben ser restringidos, por supuesto que también se cree que deben ser aislados, que son peligrosos. Los hijos de personas con epilepsia también la desarrollarán, es otra pregunta que constantemente nos hacen. Las personas con epilepsia pueden ser tratadas por médicos y enfermeros de atención primaria. Claro que la intervención es fundamental. Entonces, pues bueno, ahí vemos que las personas con epilepsia sí pueden ser abordadas, tratadas, derivadas de manera correcta con el especialista, con el médico que trata este tipo de condiciones. Pero las personas con epilepsias responden al uso de medicamentos y bueno, pueden superar las crisis cuando son atendidos en un entorno primario. Para hacer el diagnóstico de la epilepsia, por supuesto, como iremos viendo, para ver las causas, es importante la valoración especializada. Sin embargo, una vez que ya tenemos a un paciente que está diagnosticado con epilepsia, sí el personal de un primer nivel de atención está capacitado, por supuesto, para hacer intervenciones básicas en cuanto a los tratamientos de la epilepsia. La población, ¿qué causa la epilepsia o las crisis convulsivas? Es una pregunta que constantemente vamos a tener en la consulta. ¿Por qué mi hermano convulsiona? ¿Por qué mi papá convulsiona? ¿Por qué mi hijo convulsiona? ¿Se le van a quitar? ¿Se puede morir durante una convulsión? ¿Cuál es el tratamiento para las crisis convulsivas? Son preguntas que el profesional de la salud del primer nivel de atención deberá estar capacitado para dar una respuesta puntual, una respuesta clara, recordar que mucha gente viene cargando mitos, viene cargando desinformación y bueno, pues es una tarea de nosotros, el personal de salud, desestigmatizar y contribuir a dar información sencilla, clara y por supuesto muy objetiva. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, es una enfermedad cerebral crónica no transmisible caracterizada por crisis convulsivas recurrentes no provocadas. Es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y con un tratamiento adecuado se puede controlar muy bien en la mayoría de las personas. Hay poblaciones especiales que iremos viendo o un porcentaje que se vuelven refractarios al manejo de las convulsiones, pero bueno, con el avance de los fármacos en epilepsia, esto afortunadamente cada vez es mucho menor. La epilepsia tiene muchas causas, puede ser genética o puede presentarse en personas con antecedentes de traumatismos al nacimiento. Es decir, de ahí la importancia de la atención del parto bien llevada, del cuidado prenatal, de todos los cuidados que permitan que en el nacimiento se eviten situaciones traumáticas que pueden derivar en el desarrollo de crisis convulsivas.
los traumatismos cerebrales, por supuesto, los traumatismos cráneoencefálicos, que bueno, pues también una secuela importante que pueden tener, pues entre muchas otras, pues es las convulsiones o bien algunas infecciones cerebrales que, como iremos viendo, pues impactan mucho en el desarrollo de crisis convulsivas, cuadros infecciosos, temperaturas muy altas que pudieran desencadenar en esta colisión neuronal que terminaría desarrollando crisis convulsivas. ¿Existe algún grupo donde no se puede identificar la causa específica? Es decir, son crisis convulsivas que después de realizar todos los estudios pertinentes, elaborar una historia clínica completa, no se conoce la causa. Pareciera como que tienen una condición idiopática y eso, pues bueno, también es muy importante mencionarlo. Las crisis epilépticas son causadas por una actividad eléctrica normal en el cerebro. Es decir, hay una actividad eléctrica anormal en alguna región del cerebro y podemos decir que hay dos tipos de crisis epilépticas, las que son convulsivas y no convulsivas. Es decir, en las no convulsivas, la característica central es que hay una alteración del estado mental, mientras que en la epilepsia convulsiva se caracteriza por movimientos anormales, súbitos, que incluyen rigidez y sacudidas del cuerpo. Es decir, hay algunas crisis donde no se da todo este cuadro de caerse al piso, de tener esos movimientos bruscos, esa rigidez, simplemente hay como una desconexión mental, el paciente se queda con la mirada fija en algún punto, el paciente puede hacer algún movimiento discreto con los labios, algún movimiento de alguna mano, y generalmente hay un estado de confusión durante algunos segundos, el paciente está como un poquito desconectado. Estas no son, son estas crisis que te decía que son menos frecuentes, pero bueno, nos enfocaremos más a las generalizadas. Este tipo de epilepsia, las generalizadas, cuando el paciente tiene estas crisis o que la gente los define como ataques, está asociado a un mayor estigma y por supuesto también aumenta la morbilidad y la mortalidad por el riesgo que tiene pues las caídas, el perder personas que van conduciendo y de pronto tiene una crisis, que todo lo que implica, o bien si hay alguna otra enfermedad concomitante, pudiera también influir en el pronóstico. Ahora en esta parte que estaremos viendo, solo nos referiremos a la epilepsia convulsiva. Aunque existen otras variedades, solo nos enfocaremos a donde ocurren estas crisis con esos movimientos característicos. Las crisis convulsivas, entonces, serán o son episodios de un mal funcionamiento cerebral debido a estos cortocircuitos o descargas eléctricas anormales. Y bueno, se pueden clasificar en generalizadas o parciales, de acuerdo con la manifestación clínica, como te mencioné anteriormente. Las generalizadas se caracterizan por pérdida de conciencia, es decir, hay una pérdida del estado de conciencia, movimientos convulsivos, por ejemplo, sacudidas involuntarias del cuerpo, un estremecimiento del cuerpo, caerse y tener todos esos movimientos que ahorita ilustraremos con un pequeño video. Puede haber incontinencia urinaria o fecal, puede haber mordedura de lengua, puede haber situaciones que de pronto nos ayudan mucho al diagnóstico, porque hay algunas otras entidades clínicas que pudieran semejar una crisis convulsiva y probablemente sea
una pseudocrisis, una crisis conversiva, pero hay datos muy puntuales como por ejemplo la incontinencia urinaria, la mordedura de lengua, que nos van apuntando a darnos datos más específicos en el diagnóstico. Podríamos observar, por ejemplo, en este video, cómo es una crisis convulsiva de tipo generalizado. Y bueno, como vemos ahí, aunque no, quizás no tuvo sonido, pero el paciente sí emite algunos ruidos, algunos gemidos, y que pudiera ser que de pronto hay algunos pacientes que tienen una fase premonitoria, un fenómeno de aura, donde de pronto ellos reconocen que va a llegar una crisis, en algunos otros pacientes no. Una vez que ocurre todo este cuadro, que es bastante dramático y de verdad que es muy impresionante para el personal que no es de áreas de salud, es un cuadro impresionante, que de pronto no es raro que vayamos por ahí en la calle y observemos una persona que tiene una convulsión. Cuando tenemos un conocimiento, podemos inmediatamente realizar algunas maniobras importantes para salvaguardar un poco la integridad. No vamos a evitar la crisis, pero sí podemos evitar que se lesione, alguna cosa así. Sin embargo, pues bueno, aquí es donde mucha gente se alarma, se asusta, y es donde le dan otro tipo de conceptos o estigmas. Esto afecta mucho la autoestima del paciente. El hecho de saber que en cualquier momento te puede dar una crisis, que te puede dar en tu trabajo, que te puede dar en el cine, que te puede dar en el transporte público, genera un miedo bastante fuerte, que muchos de los pacientes desarrollarán problemas emocionales concomitantes a esta parte, ¿no? ¿Por qué es importante conocer sobre la epilepsia? Porque la epilepsia es común, más o menos puede decir que tiene una prevalencia de 0.8 hasta 1.2%. Es una amenaza para la vida, por supuesto, todo lo que te decía, caídas, atragantamiento, tener algún objeto en la boca que puede generar ese problema, tener un accidente de tráfico, poder ser atropellados, es decir, hay muchísimo riesgo. Las personas con epilepsia, por esta gran desinformación estigmática que tienen los problemas mentales, incluyendo a la epilepsia, por supuesto que contribuyen mucho al estigma, a tenerles miedo, sobre todo porque cuando tienen el periodo postictal, es decir, después de la crisis, queda un estado confusional, están desorientados, a veces no articulan, no conocen a la persona, tienen la mirada como con un desconcierto. Y a veces ahí es donde las personas asocian otro tipo de conceptos. Por ejemplo, a algunos niños con epilepsia no se les permite asistir a la escuela. Es alarmante para los profesores ver que el niño convulsiona, no saben qué hacer. Yo recuerdo un caso de un niño que convulsionó y entonces lamentablemente las mamás de esa escuelita, pues bueno, se manifestaron y ya no querían que ese niño fuera a la escuela, que porque le daban ataques, que tenían miedo de que les fuera a hacer algo a sus niños.
Y bueno, esta fue una cuestión bastante lamentable, lo cual nos habla de la necesidad de psicoeducar a la población, a los profesores, a los educadores sobre este tema. Afortunadamente el tratamiento es sencillo y es muy eficaz. 70% de las personas cuando reciben un tratamiento adecuado puede no volver a presentar una crisis después, o sea, puede ya no volver a presentarlas cuando llevamos un tratamiento bien llevado, bien disciplinado, como hablaremos más adelante, con una duración más o menos de 2 años. Entonces, cuando alguien lleva un tratamiento, claro que va a depender mucho de las causas, no es lo mismo cuando hay factores que originan la convulsión, como traumatismos severos, etcétera, ¿no? Pero bueno, iremos hablando, puntualizando algunos puntos importantes. Tú tendrás este material, pues, para que tú puedas revisarlo, puedas estarlo documentando. Los doctores y enfermeros de entornos médicos no especializados pueden ser muy útiles y dar cuidados accesibles, incluso muy rentables para el manejo de la epilepsia. No tenemos el suficiente número en el país de neurólogos, de psiquiatras, y entonces creo que la epilepsia puede ser abordada, manejada por médicos del primer nivel de atención, una buena asistencia por personal de enfermería, por paramédicos, y creo que, bueno, eso es la intención de conocer estas guías, que me parece muy puntual, tener un conocimiento ABC de los problemas como la epilepsia. Por ejemplo, ¿cómo podríamos entender o cómo te sentirías si vives con una persona con epilepsia y no tienes ningún conocimiento médico? Imagínate que tu mamá padece de crisis convulsivas y tú desconoces, y que cuando ella tiene una crisis, entonces te asustas y no sabes qué hacer y no intervienes y no das los primeros auxilios, pues eso pudiera generar mayor riesgo. Entonces es importante que tú te documentes. Obviamente que un escenario también bastante negativo, pero es bueno enfatizarlo porque esto es porque sí es frecuente, sí es común en la consulta preguntas así. Yo creo que mi mamá está embrujada, yo creo que mi hermano algo le pusieron porque se pone muy mal y hace cosas muy feas. Entonces creo que son escenarios importantes de reconocer. Otro escenario: si usted tiene epilepsia y todo el mundo lo evita, deja de hablar, su pareja ya no quiere estar con usted. Ha habido incluso consultas en la práctica donde el motivo de consulta es me voy a casar, pero mi novio padece de ataques. Entonces yo quiero saber si mis hijos van a tener ataques. O sea, preguntas de ese tipo. Y entonces hay que psicoeducar, hay que dar una explicación clara y documentada sobre el tema de la epilepsia. Incluso, pues, de verdad, todavía te preguntan que si no será una cuestión de que a lo mejor necesita un exorcismo, o sea, cosas así que en mi práctica profesional sí he visto. Y bueno, saber cómo todo esto va afectando. Esto ha cambiado, pero hace algunos años todavía ser epiléptico era ser un rechazado. Incluso la gente no la aceptaba, la gente permanecía encerrada en sus casas, los vecinos le tenían miedo. Dramáticamente, muchas personas, te hablo de muchos años atrás, sí vivieron esta estigmatización terrible por la desinformación de la epilepsia. Entonces, bueno, es importante dentro de la evaluación, el manejo y el seguimiento, pues revisar algunas cosas importantes. Para evaluar, por ejemplo, es importante evaluar y tratar las convulsiones agudas, pues es importante determinar primero si se trata de una crisis convulsiva. Hay algunos otros cuadros que no vienen ahora en el tema, pero que pudieran simular cuadros convulsivos, pero hay
dentro de la evaluación hay datos muy finos o hay criterios muy claros que nos van a definir si se trata o no de una crisis convulsiva. Bueno, hay que evaluar la persona para determinar una causa aguda, por ejemplo, que no tenga un proceso infeccioso, que no haya estado postrado en cama, con temperaturas muy altas, rigidez de nuca, que ya nos orientan a un cuadro neurológico severo que tiene como consecuencia las convulsiones, las crisis convulsivas, o bien traumatismos cráneoencefálicos, ha habido una caída muy fuerte, ha habido una colisión, algo, y entonces pudiera resultar esta parte, y entonces pues sí, es pertinente evaluar con estudios de gabinete el cerebro para determinar que no haya alguna alteración grave, como algún problema que pueda estar poniendo en riesgo la vida del paciente. Es importante investigar si la persona tiene epilepsia y determinar las causas subyacentes. Para eso, todo lo que subyace detrás de la crisis, pues bueno, lo vamos a hacer con una historia clínica, es decir, preguntando antecedentes, la evaluación de la crisis, cuándo, cómo, cuándo, de cómo se presenta, qué la desencadena, cómo está el estado previo a la crisis, durante la crisis, después de la crisis. Bueno, y además, bueno, pues hay que realizar exámenes muy puntuales, una valoración especializada para dictaminar el diagnóstico. Evaluar a la persona para ver si no hay algunos trastornos concomitantes o que estén concurriendo por ahí. También veremos algo sobre el manejo, el protocolo de manejo y grupos especiales de población, en epilepsia, grupos especiales en mujeres en edad fecunda, niños, adolescentes o personas con infecciones como VIH. Es importante también revisar las intervenciones psicosociales y finalmente hablar un poco sobre el abordaje farmacológico. Entonces, bueno, de manera de urgencia, así como una parte fundamental, cuando una persona tiene una convulsión, ya vimos que nos referimos a las convulsiones generalizadas, pues bueno, es importante el ABC, que sería examinar la vía respiratoria, la respiración, la circulación, asegurarnos que la persona no tenga nada en las vías respiratorias, que no tenga algún objeto en la boca, que no se le haya desprendido alguna dentadura postiza, asegurarnos de que esté respirando bien, monitorear el pulso, bueno, lo que sabemos de alguna forma como elementos básicos del ABC en los primeros auxilios. Es importante, bueno, tratar de verificar la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, tratar de llevar una evaluación de la duración de las convulsiones, tratar más o menos si ceden, porque hay condiciones donde estas no ceden y ya estamos hablando de una urgencia cuando se sucede una convulsión tras otra. Y bueno, ya hablamos de lo que es el estatus epiléptico y una condición que amerita una intervención urgente. Hay que asegurarnos que la persona esté en un lugar seguro, es decir, que no esté en el arroyo del tráfico, moverlo a un lugar, si está en la oficina, tratar de moverlo a un lugar, no permitir que haya mucha gente ahí observando, hay mucha gente que por el morbo llega y está ahí pendiente. Tratar de pedirle respetuosamente a la gente que nos deje, que se quede personas que tienen un conocimiento en esta área. Si no hay médicos, si no hay enfermeros, si no hay enfermeras, pues bueno, hay personal capacitado que se ha entrenado porque tiene un familiar o porque ha tomado cursos o bien ha recibido informaciones como esta y sabrá hacer una intervención en lo que llegue la asistencia médica, en lo que llega los paramédicos. Es importante entonces buscar un lugar seguro, tratar de evitar que se esté golpeando la cabeza, tratar de mitigar la posibilidad de que se esté lesionando. Hay que ponerlo de costado para facilitar la respiración, hay que aflojar la corbata, aflojar alguna ropa que esté muy fuerte, si trae alguna chamarra que está apretando los movimientos, tratar de permitir que tenga mayor libertad en sus movimientos y no se pueda lastimar.
Por supuesto, si trae anteojos hay que quitarlos, si tiene algunas plumas, si trae por ahí su teléfono, algunas cosas que finalmente o lo puedan dañar o que puedan sufrir daño, sus cosas importantes, ¿no? Y bueno, pues colocar algo, alguna chamarra, algún suéter sobre la cabeza para evitar que en esos movimientos bruscos se pudiera estar lesionando. Y hasta ahí creo que cualquier persona deberíamos estar capacitados porque pues, en cualquier momento, en la vía pública, en el transporte, en el trabajo, en la escuela, podemos hacer una intervención muy práctica y muy necesaria. No deje solo a la persona, no le ponga nada en la boca, porque de pronto se comete el error de querer meter algo en la boca con la finalidad de que no se pueda morder, pero a veces los movimientos pues hacen que ese objeto lastime más. Entonces, si la persona presenta una posible lesión en la cabeza, por ejemplo, alguien que se ha caído, que encontramos inconsciente, y probablemente haya tenido un traumatismo craneoencefálico, lo hayan atropellado, lo hayan golpeado, o bien si su estado general es como que tiene alguna fiebre, algunas situaciones en ese momento, por supuesto, después de cubrir estas cuestiones de salvaguardar la integridad, es urgentísimo trasladarlo a un hospital porque nos habla no de un paciente que tenga ya una epilepsia diagnosticada y que esté teniendo una convulsión por algún descuido de su tratamiento, sino a alguien que está debutando probablemente con convulsiones asociadas a condiciones mucho más severas como traumatismos, neuroinfecciones, etcétera. Y bueno, pues aquí hay unos esquemas interesantes que, bueno, nos permiten más o menos, mantenga la rodilla izquierda doblada, estire su brazo derecho por encima de la cabeza, flexione el antebrazo izquierdo, gire el embloque sobre el costado derecho, coloque la mano izquierda sobre su cara, bajo su cara. O sea, si te fijas, bueno, ahí es muy ilustrativo en esta diapositiva porque, bueno, nos da elementos de cuál es la manera correcta de manipular o mover a una persona que está convulsionando. Manifestaciones comunes durante la convulsión, pues bueno, va a haber pérdida del conocimiento o alteración de la conciencia, hay rigidez, mordedura de la lengua, puede haber traumatismos, golpeteo, incontinencia urinaria o fecal. Eso es lo que ocurre durante el proceso de la convulsión. Después de la convulsión, bueno, va a haber un estado de somnolencia, fatiga, confusión. No es raro que el paciente tenga comportamientos anormales, que tenga balbuceos, que tenga la mirada perdida, que haga movimientos extraños. Posteriormente se va a tomar la cabeza porque se va a instalar un fuerte dolor de cabeza, va a tener contracturas, es importante revisar alguna luxación, incluso alguna fractura, va a haber dolores, es decir, el paciente va a quedar con mucho adolorimiento, con dolor de cabeza en la etapa posterior a la crisis. Por supuesto que cuando hay una causa aguda, si queremos saber si hay una causa aguda, bueno, pues es importante investigar algunos síntomas como fiebre, irritación meningia, rigidez de nuca, marcada cefalea y confusión. Pues bueno, averiguar si hay traumatismo cráneoencefálico, alguna anormalidad metabólica como una baja súbita de los niveles de glucosa, una baja de los niveles de sodio, intoxicación por alguna droga, alcohol, drogas, o bien un periodo de abstinencia. La persona ha estado tomando un tiempo y deja de tomar de manera abrupta, ha suprimido el consumo de alguna droga y bueno, tiene un síndrome de abstinencia que se complica o que en algunos casos puede presentar convulsión relacionadas a esto. Evidentemente, el paciente convulsiona porque hay una causa subyacente, se corrige el consumo, se da un tratamiento para la abstinencia y probablemente pues ya el paciente no vuelva a convulsionar, o no es raro que a partir de ahí ya quede con el riesgo de convulsionar, aunque ya no consuma la sustancia, alcohol o drogas.
Hay que evaluar y tratar el tema, el trastorno físico. En caso de que sea un niño, derive a un hospital si fuera posible para descartar el traumatismo cráneoencefálico, la meningitis o anormalidades metabólicas. No se requiere una medicación antiepiléptica hasta que se tenga un diagnóstico claro. Es importante hacer un diagnóstico claro, o bien se utiliza un tratamiento pero en un área de urgencias ya por personal especializado. Ya una vez que se ha estabilizado, bueno, ya usted en su centro de salud, en su unidad médica, pues planifique consultas de seguimiento durante los 3 meses siguientes para evaluar la posibilidad de epilepsia. O bien se trató de un evento agudo por una de las causas ya mencionadas, o bien fue el debut de una epilepsia y ya entonces usted llevará un seguimiento y hará una información clara sobre el apego a los tratamientos, hará un enfoque psicoeducativo importante. Hay que evaluar para determinar la causa subyacente. Para eso, pues bueno, hay que hacer un examen físico puntual, hay que hacer una historia clínica, antecedentes de asfixia perinatal o traumatismo, tuvo dificultades para respirar en el nacimiento, no lloró rápido, se puso moradito, se lo dejaron internado algunos días posteriores a que usted es egresada del hospital. El traumatismo, una caída, un golpe, atropellamiento, una infección que ocurre en el cerebro, la meningitis, algunas infecciones, antecedentes familiares de familiares con crisis convulsivas. Hay en la familia miembros con crisis convulsivas de causas a veces poco conocidas. Y bueno, es importante detectar si existen otros trastornos. Tengo en cuenta, no pierda de vista que las personas con epilepsia corren un mayor peligro de sufrir depresión y trastornos por consumo de sustancias. No es rara la comorbilidad de pacientes epilépticos que desarrollan depresión, lo cual se relaciona con ciertos factores neurobiológicos, neuroquímicos, pero también factores psicosociales. Un estrés persistente de tener miedo de que en cualquier momento le dé crisis, el rechazo, el estigma, todo eso contribuye para que se amalgamen estos factores y pudieran predisponer a depresión, o bien el consumo de sustancias como otro factor que pudiera estar encaminado para mitigar situaciones de estrés, de problemas de sueño, problemas de relaciones interpersonales. Los niños y los adolescentes pueden padecer dolencias asociadas como trastornos mentales conductuales. Es decir, los niños pueden desarrollar un comportamiento rebelde, un comportamiento agresivo, un comportamiento aislado, una timidez, alguna fobia social. Todo esto asociado al miedo, muchas veces al estigma. Son niños víctimas de acoso escolar, de bullying, porque tuvieron una crisis en el salón. Luego es dramático que de pronto los graban. Tuve yo el caso de un adolescente que tuvo una crisis, lo grabaron y entonces empezaron a distribuir el video, una cosa que al chico lo impactó tremendo. Él después cayó en una depresión, después tuvo un intento de suicidio. Esto es algo terrible. Por eso es importante que hables con tus hijos sobre estos temas, porque bueno, realmente el daño que ocasionan a veces es peor que el mismo daño de la epilepsia, ¿no? Y bueno, también predispone a los chicos por todos estos factores que te mencionaba a que debuten en el consumo temprano de sustancias. Y bueno, pues ya habíamos platicado que cuando hay factores ya hay que derivar al especialista para un diagnóstico claro y una instalación de un tratamiento para que después nosotros en el primer nivel de atención demos un seguimiento a un tratamiento efectivo ya establecido. Y bueno, pues en cuanto al manejo, hay un protocolo de manejo para grupos especiales, es decir, para quien tienen solamente epilepsia, para grupos especiales de mujeres
en edad fecunda con epilepsia, niños y adolescentes con epilepsia y personas con infecciones como VIH. Es importante pues que conozcamos el manejo y el seguimiento de estos grupos especiales. En cuanto al manejo, el primer protocolo de manejo, básicamente, como en todas las entidades de todos los trastornos, es importante tener una herramienta muy útil que es la psicoeducación. Es decir, es la explicación sencilla, basada en conceptos científicos, diseñada en un lenguaje claro, objetivo, no confuso, no tan médico, no con términos que pierden a la gente sobre el tema. Eso es una herramienta obligada de los profesionales de la salud. Primer requisito fundamental, psicoeducar. Porque psicoeducando quitamos estigma, mitos y toda esa maleza de desinformación que termina influyendo negativamente en la evolución y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Por supuesto, se inicia la medicación antiepiléptica, se diseña el esquema adecuado para cada quien dependiendo de las características propias y bueno, hay que promover el funcionamiento de las actividades diarias. Es decir, hay que evitar que el paciente se sienta discapacitado, que el paciente se sienta no capaz de hacer cosas. Una vez que se controlan los periodos, es importante que regrese a la escuela, que regrese al trabajo, que vuelva a participar en sus actividades, alertándolo de cuáles son los datos que deberá tomar en cuenta. Llevar un régimen muy estricto en el tratamiento, el apoyo de la familia es muy importante, no pensar que el adolescente se va a hacer responsable de su tratamiento, el niño, hay que estar primero sensibilizando. Recuerda que no es fácil para una persona reconocerse como epiléptico. Una vez que pasan las crisis y que lleva 2, 3 meses sin convulsionar, muchas personas creen que ya no va a pasar y suspenden los tratamientos, sobre todo los adolescentes, cuando saben que con el medicamento deben de evitar el alcohol y algunas cosas. Eso se vuelve complicado, porque entonces los chicos empiezan a no tomarse el medicamento para poderse tomar una cerveza en la noche y entonces es bastante riesgoso. La supresión de un tratamiento puede ser detonante de crisis y entonces pues hay que trabajar mucho sobre esa parte, pero hay que tratar de que la persona epiléptica sepa que ser epiléptico es como ser diabético, como ser hipertenso, que hay un tratamiento adecuado, que tendrá que cuidar muchas cosas en su vida, pero que deberá tener un funcionamiento. No deberá aislarse, no hacerlo sentir que no puede. Es decir, esto es cuando ya se establece un diagnóstico y se cimenta un tratamiento adecuado y que hay un periodo de observación donde ya no ha habido crisis y eso no significa suspender el tratamiento lleva tiempos que iremos viendo más adelante. En algunos, por ejemplo, grupos especiales, por ejemplo, en mujeres en edad de fecunda, o sea, mujeres en edad de embarazo, de lactancia, pues es importante recurrir a un esquema de tratamiento. Bueno, pues sabemos que una madre embarazada pues debe recibir folato, 5 miligramos al día. Esto es fundamental y es una gran ventaja para prevenir defectos del tubo neural. En todas las mujeres embarazadas es fundamental la administración de ácido fólico. Evitar usar el valproato, es un fármaco que dentro de otros fármacos, sí definitivamente fuera, es decir, hay que quitarlo. Si lo estaba tomando y está embarazada, fuera. Si es una mujer joven en edad fecunda con posibilidades de embarazarse, pues hay que prescindir de este fármaco por el riesgo teratogénico y algunas otras situaciones que tiene. Evite la politerapia, hay que tratar de evitar la combinación de muchos fármacos que luego pueden ser antagónicos, sinérgicos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hay que evitar las combinaciones porque sí aumentan el riesgo de alguna teratogénico en la madre embarazada.
Si se suspenden los medicamentos durante el embarazo, siempre deben de hacerse de forma gradual, no hacerlo de manera súbita. Hay que hacer un esquema de retroceso, de destete del medicamento, lo cual nos puede llevar algunas semanas en empezar a hacerlo de una forma paulatina. Si se trata, por ejemplo, de fármacos como el valproato, pues sí, de manera inmediata lo podemos ir retirando. Por supuesto, es importante orientar a la mujer embarazada que padece epilepsia, bueno, a todas las mujeres, pero en este caso que tiene epilepsia, que es muy importante que no se arriesgue a tener su embarazo en un escenario no médico, es decir, que evite atenderse con una partera, porque esto es una urgencia que se pudiera presentar alguna complicación por su misma epilepsia. Y bueno, pues en el parto se tiene que administrar al recién nacido 1 miligramo de vitamina K por vía intramuscular, pues para evitar cuestiones hemorrágicas. Si la mujer está amamantando y es epiléptica, bueno, no se puede dejar sin fármacos, pero quizás podemos pensar un poquito en la carbamazepina como el medicamento de sostén, por alguna situación con una evidencia, digamos, menos lesiva para la madre y para el bebé. En caso de los niños y adolescentes, pues bueno, la medicación antiepiléptica es importante considerar. Para los que tienen un trastorno del desarrollo, cuando hay un trastorno del desarrollo, por ejemplo, niños que tienen problemas de la conducta, niños que tienen algún tipo de retraso mental, alguna condición, pues un déficit intelectual, cognitivo, bueno, pues es evitar medicamentos como el fenobarbital, y es importante pensar en derivarlo al especialista para que le diseñe el tratamiento adecuado en base a su situación de desarrollo o la condición de trastorno del desarrollo que tiene. En el caso de personas con VIH-Sida, bueno, si es factible, hay que saber entender las interacciones medicamentosas de los medicamentos antirretrovirales que toma y, bueno, saber un poco la medicación antiepiléptica, saber cuáles son los fármacos que pueden ser compatibles. Se prefiere, por ejemplo, el valproato en este caso, debido a que es más noble en la interacción con los fármacos que toma un paciente con VIH. Entonces es importante saber que el valproato pudiera ser un medicamento que puede ser más armónico con el tratamiento. En el caso de pacientes VIH es importante evitar la fenitoína y la carbamazepina por todas las interacciones farmacológicas que pudiera tener con los tratamientos que pudiera debilitar la potencia de sus medicamentos retrovirales y bien no tener una mejoría en su problema, y por supuesto que tampoco sea tan efectivo en el problema de la epilepsia. Es importante psicoeducar. Yo te decía que este tema lo enfatizamos mucho en los trabajadores de salud, porque hoy un trabajador de la salud, aunque no atienda directamente el problema, sí tiene como la obligación de psicoeducar. De pronto tú trabajas en un hospital, quizás eres un trabajador social, eres un psicólogo, eres un trabajador administrativo, quizás no vas a hacer el tratamiento directo, pero sí estás obligado a psicoeducar, a hablarle a la gente, a informarle, quitarle los mitos, tratar de que se acerquen a los médicos, que no tengan miedo de atender su salud mental, que no tengan miedo de atender su epilepsia. Hacemos información básica, qué es una convulsión, qué es la epilepsia, hablarle de que es una enfermedad como cualquier otra, que hay tratamientos adecuados, que puede llevar una vida normal, cómo cuidarlo, qué pueden hacer los cuidadores en casa, cómo intervenir, no alarmarte, tomar este tipo de acciones, no te asustes, trata de estar pendiente de esto. Y cuándo saber hablarle al médico, inmediatamente trasladarlo al hospital, para evitar que de pronto una desinformación haga que no intervengas y que te asustes, que te quites, que te salgas corriendo a buscar asistencia, cuando el estar a un lado del enfermo que está convulsionando
puede ser un momento crucial, incluso de vida o muerte para él. Es importante la psicoeducación, es importante promover el buen funcionamiento. Las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal, pueden casarse, tener hijos, trabajar prácticamente en todos los empleos, sí evitar trabajos donde sea un riesgo mayor, por ejemplo, pues evitar que manejen, no necesariamente de forma absoluta, pero sí, por ejemplo, personas del transporte, no sé, gente que transporta o maneja en carretera, trailers, y de pronto explicarlo, porque de pronto si no llevan un buen patrón de sueño, si se desvelan, si utilizan algunos medicamentos estimulantes para tener un mayor rendimiento y si es epiléptico, se corre mucho riesgo. Entonces, pues bueno, una persona que vive en la ciudad, que está bien controlada, que ya aprendió a hacerse amigo de su epilepsia, que la conoce, pues creo que sí podría llevar una vida casi normal. Entonces, sí hay oficios donde es importante, la maquinaria pesada, etcétera. Los programas comunitarios para personas con epilepsia pueden brindar asistencia en los trabajos y apoyo para la familia. Algo importante es incluir en estas capacitaciones laborales el tema de la epilepsia, así como en la empresa hablamos de adicciones, hablamos de depresión, hablamos de suicidio. No estaría mal también hablar un poco sobre la epilepsia, porque habrá un porcentaje en la empresa que no lo sepas tú, pero ellos saben que tienen epilepsia y entonces es muy importante. Tampoco creo que es motivo para que les quiten su trabajo, tampoco es motivo para que los despidan, porque hay que salvaguardar los derechos humanos de cualquier persona y los pacientes con epilepsia, pues bueno, cuando están bajo un tratamiento adecuado son personas extremadamente funcionales, igual que tú, igual que yo. Hay que evitar que los padres quieran sacar a los niños de la escuela, porque hay muchos padres que dicen, saqué a mi hijo de la escuela, ahora busco que alguien le dé clases ahí en casa, o está llevando una modalidad abierta, cuando no es sano, porque un niño tiene que convivir, tiene que estar en su entorno escolar. Es mejor tratarlo, es mejor llevar psicoeducación a la escuela, es mejor capacitar a los educadores, a los maestros, dar una charla con los adolescentes sobre el tema. Y creo cuando les informamos y cuando hablamos de una forma clara, es muy común que los chicos, los niños, dejen de estar molestando, ¿no? Es importante evitar algunas conductas como cocinar con fuego al aire libre, nadar cuando estás solo, sin compañía, evitar meterte a algún lugar cuando no hay personas contigo, evitar el consumo excesivo de alcohol o de algunas otras sustancias o drogas, evitar dormir bien 7, 8 horas, evitar ir a lugares donde hay luz intermitente, mucha permanencia en la computadora, en el celular durante la noche. Pudieran ser factores que si se suman a cansancio, desvelar y estar en lugares con ese tipo de luces intermitentes, pudieran detonar alguna crisis convulsiva, incluso aún estando con el tratamiento. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, bueno, tienes ahí tú la tabla, rápidamente no me meteré mucho en detalles porque es una información que está ahí. En el valproato sódico, pues bueno, es importante iniciar con dosis de 400 miligramos al día, dividido en 2 dosis de 200, ir haciendo aumentos paulatinos cada semana hasta llegar a un máximo de 3,000 miligramos al día. Por supuesto que muchos pacientes se encuentran en la mejoría con dosis mucho menores, pero bueno, aquí se va titulando dependiendo de la evolución. Se va comenzando de 15 a 20 miligramos por kilogramo diario, 2 a 3 dosis, aumentando 15 cada semana, 15 miligramos por kilogramo diario, hasta un máximo de 15 a 40 miligramos por kilo diario, es decir, cómo se va utilizando la dosis en los niños. Es importante utilizar el esquema en base a la parte de kilogramos, ¿no? Del peso. En las mujeres embarazadas, de nuevo, subrayamos en rojo, no valproato sódico, ya lo hemos enfatizado.
En adultos mayores, utilizar los fármacos a dosis menores. Recordemos el metabolismo de un adulto mayor y ahí empezamos con dosis menores. Bueno, los efectos secundarios del valproato, va a haber algo de sedación por pocos días, cefalea, temblor, náuseas, algunos efectos más graves como deterioro de la función hepática, sobre todo cuando hay un daño hepático preexistente. Es importante conocerlo. Siempre que prescribimos un fármaco, sea este cual sea, es importante conocer en qué órganos es donde estos se metabolizan y ver cuáles son las condiciones hepáticas, las condiciones renales. Es importante estar evaluando algunas otras condiciones que pueden ser inducidas por el mismo medicamento, cuando hay una toxicidad del fármaco. De ahí que es importante con cierta periodicidad y en ciertos pacientes solicitar niveles o titulaciones de los fármacos para evitar daños hepáticos, una pancreatitis hemorrágica. Es importante usarlo siempre en pacientes con enfermedades hepáticas, renales, usarlo de una forma con mucho cuidado. También es importante, como en todos los fármacos, cuidar las interacciones medicamentosas. Hay que saber que los niveles de valproato disminuyen con la carbamazepina, aumentan con el ácido acetil salicílico, porque de pronto vemos combinaciones de valproato con carbamazepina y tenemos que saber qué es lo que ocurre en cuanto a los niveles. El ácido acetil salicílico, sabemos que, bueno, es un medicamento utilizado por todos de una forma a veces indiscriminada, pero en una población de pacientes con epilepsia deberemos tener un cuidado sobre estas condiciones, ¿no? Y bueno, pues básicamente en cuanto al seguimiento, bueno, podríamos decir también que el examen de lo que sería el estado actual de la enfermedad, si no tiene la persona una reducción del más del 50% de las crisis convulsivas, si la persona no está mejorando con la dosis actual, es decir, si no se han reducido las crisis al menos a la mitad o no está mejorando con la dosis actual, es importante examinar el régimen de los medicamentos que utilizamos. Esperamos un determinado tiempo, no vemos respuesta, ya llegamos a la dosis tope. Entonces, pues bueno, si ya no hay respuesta, es importante ver que la posibilidad de cambiar al tratamiento. Primero, bueno, consideramos aumentar la dosis hasta llegar a la dosis permitida y si no, también cuidar que con la dosis progresiva no aparezcan efectos adversos severos. Si la respuesta sigue siendo deficiente, yo ya empecé un tratamiento, no hay respuesta o no la respuesta esperada, lo aumento, no hay respuesta, llego a la dosis tope, ya empiezo a tener efectos secundarios, entonces ya en ese momento considero la posibilidad de cambiar el medicamento. Ya no fue útil ese medicamento para ese paciente, aunque a otros muchos pacientes les haya ido bien. A veces los medicamentos tienen que ser trajes a la medida y que sean justos, porque bueno, pues hay que entender que no hay epilepsia, hay epilépticos y cada epiléptico, pues bueno, tiene un organismo, un metabolismo diferente. El medicamento nuevo, si lo hemos cambiado, debe llegar a una dosis óptima antes de suspender el anterior, es decir, se va haciendo un esquema de entrada y salida. Voy sacando el primero que no funcionó y voy insertando el nuevo, entonces voy haciendo bajo y subo hasta que encontremos que la dosis del nuevo ya es óptima, entonces ya el otro va a estar fuera. Pero pensemos que la respuesta sigue siendo deficiente. Bueno, pues hay que revisar el diagnóstico, hacer una revaloración, ver factores subyacentes que no habíamos determinado y de nuevo el especialista tendrá que ver por qué las crisis se están tornando refractarias, por qué las crisis no están mejorando. Y entonces, una vez que se estabilice el paciente, pues bueno, hay que estarlo monitoreando de manera más frecuente debido al antecedente de que fue un respondedor pobre al fármaco, entonces amerita una vigilancia más frecuente, ¿no?
Monitorear el tratamiento es estar evaluando los efectos secundarios, estarle preguntando en la consulta, que el paciente lleve una guía, una pequeña hojita donde él diga qué síntomas está teniendo, cuáles son los efectos que está encontrando a la medicación, algunas reacciones, es importante reportar algunos cuadros alérgicos, algunas cosas que, bueno, se tienen que reportar porque de pronto hay pacientes que presentan alguna reacción que no es muy frecuente en la población que utiliza dicho fármaco, y eso lo tenemos que reportar porque así es como se va estudiando los nuevos efectos adversos de algunos fármacos. De nuevo, la psicoeducación y las intervenciones psicosociales. Si es una persona, una mujer en edad fecunda que piensa embarazarse, es importante tener una asesoría, de preferencia con la paciente y, si es posible, con la pareja, para tratar de explicar todas sus dudas, todos los mitos, y que de pronto no se convierte en un problema, porque me ha tocado casos que hay un matrimonio, luego hay un hijo, y luego el hijo tiene una crisis, convulsiona porque tuvo un traumatismo craneoencefálico, y entonces el esposo le reclama a la esposa, es que por tu culpa tú le heredaste, cuando realmente no tiene nada que ver. Y a algunos casos que sí pudiera tener que ver, es importante explicar. Recordemos que cada vez es más útil la consejería prematrimonial desde una óptica médica, pero con información científica, puntual y muy clara, y por supuesto que la pareja la pida. No es nuestra atribución invadir, es que ellos nos pidan y podemos darles información al respecto. Cuando el paciente presenta algún síntoma nuevo, por ejemplo, que se empieza a preocupar por alguna condición, también es importante estarle dando una información. Examine a la persona para detectar algún nuevo síntoma que se pueda instalar. Algunos enemigos indeseables que suelen llegar al paciente con epilepsia es la depresión, la ansiedad, que tiene una comorbilidad muy alta con la epilepsia por factores que ya te explicaba, factores neuroquímicos, genéticos, la carga de estrés, el peso estigmático de la enfermedad, el rechazo, todo esto se mete como en una bandeja, y entonces ahí aparecen los ingredientes que pueden cocinar alguna depresión o alguna ansiedad. El paciente recibe algún medicamento nuevo que pudiera generar interacciones, es importante si le cambiaron el medicamento, si está tomando un nuevo fármaco, si se está autorrecetando, si se dio cuenta que su prima, que también tiene epilepsia, está tomando un nuevo medicamento y lo está tomando, si cambió el medicamento por otro que, aunque pareciera que es lo mismo, tiene diferencias, si el medicamento, la calidad de los medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando la persona ha estado libre de convulsiones por varios años, en el caso de que no, si no hay ningún problema con los medicamentos, entonces, bueno, pues siga con la dosis actual, la dosificación correcta es la dosis terapéutica más baja, para controlar las crisis convulsivas y reducir los efectos secundarios. Es decir, un paciente bien controlado toma un fármaco en la dosis baja y no tiene efectos secundarios y no tiene convulsiones. Podemos decir que ese sería lo ideal de un tratamiento. Si ese es el caso, continuemos el seguimiento muy de cerca, considere la posibilidad de interrumpir la medicación. Una vez que la persona lleva 2 años sin presentar ninguna crisis, podemos empezar, dependiendo del estilo de vida del paciente, si es un paciente disciplinado, nos empezamos a disminuir el tratamiento de una forma paulatina, aclarándole que es muy importante que nos diga la verdad y que cuando le bajamos la dosis al 75, al 50%, se vuelve a presentar una crisis, nos lo debe de avisar. Y muchas veces el paciente, con tal de ya no tomar el medicamento, se puede callar esos episodios, y eso es muy importante. Es importante abordar con la persona y el cuidador riesgo de reaparición de crisis convulsivas y los riesgos y beneficios de suspender los medicamentos. No es una regla de oro que diga 2 años, va variando, dependiendo de las causas subyacentes y del estilo de vida de los pacientes.
Si la epilepsia, por ejemplo, se debe a un traumatismo cráneoencefálico, un accidente cerebrovascular o una neuroinfección, hay un riesgo mayor de que las crisis recurran, es decir, al suspender la medicación. Por eso es muy importante que sí intentamos suspender, porque eso pues es muy agradable para los pacientes. Sin embargo, tenemos que ser muy puntuales en saber cuáles fueron las causas y saber que no es lo mismo haber tenido traumatismo que no haber tenido traumatismo, y que al destetar el fármaco el riesgo en una condición sube y en la otra probablemente no. Si están de acuerdo, ya esto se trabaja con la familia, se destina una sesión para hablar de la suspensión o retiro del medicamento. Pues bueno, se va haciendo una disminución gradual. No tenemos prisa, tenemos que hacerlo de una forma gradual, disminuyendo la dosis durante 2 meses, se va haciendo en porcentajes. Bueno, hay diferentes maneras, hay quienes pasan del 100% de la dosis al 75, al 50, al 25, etcétera. Y bueno, esto se va haciendo y se va vigilando a la persona, y en cuanto aparezca o emerja una crisis, no hay que esperarnos, inmediatamente hay que tomar de nuevo, reinstalar el tratamiento. La epilepsia, no sé, mensajes ya claves para terminar esta exposición. Bueno, recordemos, la epilepsia no se hereda ni se contagia. Puede haber factores genéticos en algunas condiciones que llevan epilepsia como una cuestión adicional. La evaluación tiene 2 pasos claves: determinar si la persona tiene crisis convulsivas, descartar causas agudas. La epilepsia se puede tratar eficazmente con medicamentos antiepilépticos en un entorno de atención médica no especializados, en un primer nivel de atención, en un centro de salud, en algún módulo de atención primaria. Se puede tratar siempre y cuando ya tenga un diagnóstico, siempre y cuando ya se hayan descartado las causas, se hayan hecho los estudios, electroencefalogramas, estudios de laboratorio, gabinete, y entonces el manejo básico se puede desarrollar en base a los lineamientos de la guía. Sin embargo, es muy temerario pretender hacer tratamientos sin conocer el origen de todo esto. Por supuesto, la adherencia al tratamiento y el seguimiento periódico son esenciales, es decir, adherencia, es decir, trabajamos que el paciente tenga conciencia de enfermedad, que reconozca y que diga: yo, Juan, soy epiléptico, yo, Juan, debo de tomarme el medicamento de manera muy ordenada, debo de cuidarme de excesos, desveladas, alcohol, etcétera. Y yo, familia de Juan, necesitamos apoyarlo y entender que es epiléptico. Es la tríada fundamental: conciencia de enfermedad en el paciente, adherencia terapéutica y conciencia de la familia, porque de pronto el paciente acepta su enfermedad, pero la familia está cargada de mitos: ya no tomes medicamento, te va a hacer daño, ya te va a afectar el cerebro, y una serie de factores, ¿no? La persona y la familia necesitan educación y apoyo. Hagamos módulos de esto. Aprovechemos cuando vamos a dar una plática a una escuela sobre salud mental, toquemos, aunque sea de pasadita, el tema de la epilepsia. Aclarar que las personas epilépticas llevan una vida normal. Los niños con epilepsia deben y pueden asistir a escuelas normales, con una capacitación a los docentes para tratar de que sepan intervenir en el supuesto caso de la emergencia de una crisis, y tratar de cuidar, bueno, pues que no propiciar que los niños aumenten la violencia escolar, el bullying por una condición de salud, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso sería los lineamientos básicos de la guía de epilepsia. Espero, bueno, ahí tendrás la información para que tú la puedas revisar en la oportunidad que tengas. Y bueno, creo que es algo muy sencillo, pero es muy importante que todos entendamos estos conceptos, porque hoy psicoeducar, informar, es un derecho de la gente y es una obligación de todos los profesionales de la salud. Agradezco tu atención.